Amén, amén. Dios los bendiga, amados hermanos. La paz del Señor Jesucristo sea con ustedes una vez más hoy, este día viernes, a las 7 de la noche, aquí en la ciudad de Toronto, Ontario, Canadá. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio, YouTube y el Facebook. Estamos siempre listos y preparados para poder compartir en esta noche, ya aquí en Toronto, las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mandamos un fuerte abrazo, un saludo muy cordial a todos los que puntualmente nos ven los viernes, los domingos, los días martes. Los días martes a las 10 de la mañana, los viernes a las 7 de la noche y también los días domingo a las 12 del día en punto. Estamos aquí, el segundo servicio lo tenemos a la 1:30 de la tarde, el cual no es transmitido. Pero para todos los hermanos y amigos aquí en la ciudad de Toronto, el segundo servicio lo tenemos a la 1:30. Así que sean todos bienvenidos a la iglesia de la comunidad aquí en la ciudad de Toronto. Y también a los hermanos que nos ven en todos los lugares, en todos los países. Los bendecimos en el nombre del Señor. En esta noche tenemos a las 8:30 de la noche. Seguimos con la intercesión y queremos orar por ustedes. Escríbanos y llámenos también, que estamos nosotros disponibles, dispuestos a interceder hasta las 11:30 de la noche. Estamos aquí. Así que los días martes, como siempre, estamos también, hemos tenido muchas llamadas y hemos intercedido por esas llamadas. Quiero leer una palabra del Señor, del Salmo 27, antes de entregarle a la hermana Cristina, que ya está aquí. Salmo 27 dice, vamos a leer algunos versículos. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? Dice aquí. El Señor es la fortaleza de mi vida, así que no le temo a nadie. Aunque los malos me ataquen y traten de destruirme, todos ellos serán derrotados. No tendré miedo, aunque todo un ejército me rodee. Confiaré en Dios, aunque me declaren la guerra. Versículo 4 dice, solo una cosa le pido al Señor, habitar en la casa de Él por el resto de mi vida. Así podré disfrutar el placer de estar junto al Señor y visitarlo en su templo. Cuando esté en peligro, el Señor me va a proteger en su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. El Señor me va a ayudar a derrotar a todos los enemigos que me rodeen con alegría. Y así podré ofrecerles sacrificio en su templo y cantar en su honor. Amén, amén, amén. Le dejamos la parte de nuestra hermana Cristina. Amén. En esta hora, abra su corazón al Señor, que Dios tiene siempre una palabra para nosotros. Siempre dígale, Señor, yo quiero una palabra tuya en esta noche.
Gloria a Jesús. Mateo capítulo 5. Amén. Estamos en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 4. Gloria a Dios. Mateo 5, 4. Amén. Y su palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Solo vamos a apoyarnos en este momento, en este versículo bíblico, gloria a Dios, para continuar. Amén. Lo que vamos a enseñar en esta noche. Me vino una pregunta, ¿verdad? Estuve leyendo todas estas palabras que Jesús estaba hablando con sus discípulos. También la otra vez prediqué un poquito de esto. Pero nosotros, me vino esta palabra a mí, una pregunta. ¿Cómo es que una persona puede hacerse pobre de espíritu? Cuando Jesús comienza a hablar acerca de la pobreza de espíritu, entonces hay varias cosas que nosotros debemos de analizar antes para componer y poder entender, amén, esta expresión. Nosotros vemos que de la misma manera, cuando se hace un proyecto, las personas eligen las cosas principales para su proyecto, que son básicas. De esa misma manera también Jesús comienza a preparar a sus discípulos en el Sermón del Monte, hablando acerca de las principales estructuras o cosas o requisitos que tiene que tener una persona para ser parte o heredero del reino de Dios. Y una de ellas es precisamente apunta al diseño de la tricomía, de la parte tripartita que Dios ha diseñado. Cuando Dios diseña al hombre, lo diseña espíritu, alma y cuerpo. Pero Jesucristo está hablando aquí, ¿verdad? Es especialmente del espíritu del hombre. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu del hombre. Me trajo mucha curiosidad y comencé a pensar, entonces, debo buscar lo opuesto. ¿Qué son entonces esas riquezas? Ya que Jesús está pidiendo que sea pobre, que haya una pobreza. La condición es que sea pobre de espíritu. Pues entonces, ¿cómo puedo ser pobre de espíritu? Ya que eso es algo un poco difícil, que no tengo yo mucha información de encontrar de cómo hacerse uno pobre de espíritu, porque entonces debo analizar qué significa espíritu, qué significa ser rico y qué significa ser pobre. Entonces, hablando nosotros acerca de esto, veo que Jesús habla de la pobreza que permite. Cuando los hombres hablamos y nos referimos a la riqueza y a la pobreza, ¿verdad? Estos adjetivos, ¿verdad?, califican a aquellos que son poseedores de muchos bienes, hombres o mujeres acaudalados en dinero, en oro, plata, en bienes, en tierra y en todo lo que nosotros conocemos lo que es una riqueza. Y en pobreza, alguien que no tiene absolutamente nada. Precisamente es de esta palabra de petojos o patojos de la palabra griega, que implica el pobre. Esta palabra se refiere y se asocia a alguien que depende absolutamente, que no tiene nada, depende solamente de la gracia de otras personas. Esta es la misma palabra que se aplica para las personas que están mendigando o las personas que son incapaces de sostenerse por sí mismos. Por lo tanto, vemos que esta palabra, un pobre, un petojos, ¿verdad?, es un dependiente, uno incapaz por sí mismo de hacer algo por él mismo. Otro término fue el que se arruina, se arrima. Esta palabra me gustó, esta la encontré en un diccionario, que también implica, patojos, implica aquel que se recuesta de, aquel que depende de, aquel que como no puede ayudarse,
va y se recuesta en lenguaje figurado. Ahora, tenemos que el que no tiene nada, entonces busca a alguien para sostenerse. Sí, esta es la estructura de que Jesús está planteando, que el hombre debe entonces quitar sus riquezas de su espíritu, convertir su espíritu en un espíritu pobre para poder entonces ser heredero, un ciudadano, un candidato, un heredero al reino de los cielos. Entonces, si analizo que no tener estas cosas, que después más adelante la vamos a analizar, entonces es una pobreza buena. Sí, es una pobreza buena. Encontré leyendo de un escritor que hablaba y clasificó la pobreza como una pobreza buena. Porque de esta pobreza que Jesús habla no es en el sentido de lo que es ser pobre para nosotros. Es precisamente aquí donde hay muchos conceptos contrarios. En Isaías capítulo 55:8 y también el 50:20 nos habla de que los pensamientos de Dios, los conceptos de Dios no son como los de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros precisamente hemos cambiado los conceptos y precisamente por esta estructura de entender las cosas, no podemos con certeza captar lo que Jesús nos habla. Y es precisamente lo que Dios quiere hacer, que nosotros rompamos las estructuras de lo que estamos acostumbrados a llamar bueno y aquellas cosas que a Dios le agradan y que son buenas, para nosotros son malas y las llamamos malas. Porque ¿en qué cabeza puede pensarse que un pobre sea heredero del cielo? ¿O cómo es posible que una riqueza sea mala? Pero precisamente aquí en las Sagradas Escrituras la vamos a encontrar. ¿Y por qué son malas? ¿Por qué? Porque están impidiendo que el hombre llegue, entre, posea el reino de los cielos. Y si es un impedimento, si Dios califica y dice que no debe ser rico en espíritu, es porque es un impedimento. Todo lo que Jesús señala es porque es así. Entonces, encontramos que esta palabra, este adjetivo tiene un antónimo también. La palabra pobre tiene un antónimo que es el rico. ¿Qué es rico? Esta palabra viene del gótico rix, poderoso. Este adjetivo se le atribuye a las personas acaudaladas, millonarias, hacendadas, que tienen abundancia, que tienen exuberancia. Esta palabra también está asociada a otras más, ¿verdad? A los que tienen mucho lujo, los pomposos, están copiosos, están llenos de muchas cosas. Ahora, esta riqueza o ser rico está asociado con abundancia, con mucho de algo, con cantidad de cosas. Esta cantidad de cosas pueden ser de diferentes géneros, pero ser pobre es falta de, depender de. Por lo tanto, si tener riqueza es tener abundancia, por tanto, no me hace falta nada de. Por lo tanto, no dependeré ni necesitaré ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque soy autosuficiente. En cambio, el pobre está a falta de, por lo tanto, depende de. Aquí es el truco, el juego de palabra. Sí, Jesús apunta, amén, a una pobreza que es conveniente. Dios hizo el cuerpo del hombre y es precisamente en el espíritu del hombre donde Jesús habla y apunta. No va a la mente, no va al corazón, va precisamente a su espíritu y habla de una pobreza en su espíritu. Si habla Jesús de una pobreza en esta parte del diseño humano, es precisamente porque allí es donde se acumulan las riquezas que le impiden al hombre ir al cielo. El problema radica en el espíritu del hombre. ¿Cómo puede hacerse un hombre pobre en su espíritu? Analicemos primero lo que significa ser. Analicemos primero entonces
lo que significa ser rico en espíritu, que más adelante le voy a decir. Amén. Y vemos cuáles son estas cosas que están dañando, que pareciera ser buena para nosotros, pero que son malas. Estas riquezas que son buenas para el hombre, ya las da la palabra del Señor, nos dice cómo nosotros tenerla, pero hay una pobreza, amén, que es buena, gloria a Dios, que para el hombre le es mala. Y es precisamente aquí, sí, mis hermanos, un conjunto de cosas que se han adherido al hombre. Y en Romanos yo encontré aquí la estructura de esta riqueza, de este conjunto de cosas que invadió el pensamiento del hombre, el espíritu del hombre, y lo enriqueció. En el libro de Romanos, capítulo 1, tenemos nosotros que habla que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, el corazón fue entenebrecido. Profesando ser necios se hicieron, profesando ser sabios se hicieron necios. Sí, aquí es la puerta. Yo le llamo a este versículo, ¿verdad?, a esta revelación, la puerta de la mina de la riqueza de maldad, porque es una riqueza injusta, es una riqueza que empobrece el alma del hombre, es una riqueza que para él, en su naturaleza caída, le hace sentir el héroe. Cuando nosotros desglosemos las cosas que enorgullecen el espíritu del hombre, verdaderamente nos vamos a dar cuenta que son malas. Ahora, la promesa del diablo a Eva fue precisamente que serían, ¿verdad?, sabios. El hombre se creyó ser sabio. El hombre se hizo sabio en su propia opinión. Proverbios capítulo 3:7 nos habla de eso. Isaías capítulo 47, versículo 10 nos dice claramente: el hombre abandonó la opinión de Dios y tomó la de él, quitó la de Dios y puso la de él. Y dice Génesis capítulo 6, versículo del 11 a 12, revelando Dios y confirmando que el hombre estaba de continuo en su razonamiento envanecido y que hacía y hace todo lo que le viene a su pensamiento. Por tanto, si el hombre comienza a actuar fuera de Dios, se siente fortalecido, se siente independiente, se siente autosuficiente, y una persona autosuficiente es un enriquecido de muchas cosas, por lo tanto no necesita a nadie. Y es precisamente en esta estructura que nos habla el apóstol Pablo en el libro de Romanos, que dice que se hicieron necio, la necedad. Busqué también esta definición. El necio es un ignorante según el diccionario, tonto y presumido. El ignorante, según el diccionario Larousse, es el necio, por tanto dice, es un presumido ignorante. El ignorante, ¿verdad?, es aquella persona que se cree que carece de instrucción o conocimiento y que ignora una determinada materia o asunto. Este es el ignorante. ¡Wow! El ignorante, ¿verdad?, es el que carece conocimiento de. Ahí está el punto. El hombre, al pecar, no se dio cuenta que su caja de intelecto, donde pensaba, la maquinita, se le dañó. Y es por eso que nos dice en Romanos que pensando, creían que aún todavía eran sabios, pero se hicieron necios, se desenchufaron, se convirtieron en ignorantes. Dice que los hombres se hicieron necios en su razonamiento, queriendo ser sabios, se hicieron ignorantes, tontos. ¿Por qué?
porque precisamente el pecado consiste en abandonar el temor de Dios. Dios le dice, Adán, no lo toques. No lo toques. Sencillo. Pero, ¿dónde estaba este temor del hombre? ¿Dónde estaba este respeto a la autoridad de Dios? Saltó aquel temor y se convirtió en ignorante. Se hizo un necio porque abandonó el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Sí, por lo tanto, revela que al tener dañada su estado, no puede distinguir entonces, yerra. ¿Por qué? Porque no sabe si lo que está pensando es bueno o si es malo. No tiene esa capacidad. Usted dirá en su mente intelectual, no, pero ven hasta un momento, esa muchacha lo que está hablando es una tontera. Te quiero decir que las Sagradas Escrituras dicen y revelan que el corazón del hombre, el pensamiento del hombre, solo lo conoce Dios. Ni tú mismo te das cuenta, porque hay cosas que usted piensa que será buena y exitosa para usted, pero al final son caminos de muerte. Es precisamente lo que tiene la humanidad de pata para el infierno. Sus razonamientos. Es en el razonamiento el meollo del asunto. Se hicieron necios. Y esto es una gran oportunidad para el enriquecimiento del espíritu del hombre, porque por allí, al no tener una baranda, al no tener un control, no sabe si lo que quiere hacer es bueno o realmente es malo. Al ser necio, entonces, a este necio se le añaden unas cuantas cositas. Estas cosas, ¿verdad? Dice, el Espíritu dice, al hacerse necio, entonces, se creen al creerse sabio, aquí dice que se hicieron sabios, pensaban que eran sabios, al creerse ser sabio, entonces se hicieron soberbio. Una persona que se cree sabia absolutamente en su propia opinión, de repente lo que le queda esperar es que él es el más sabio, el único que existe, y que como él no existe otro, por tanto, se hace soberbio. Y si nosotros analizamos lo que es el soberbio, dice, por cuanto se creen más sabios que los demás, los conducen a estar encima. Desean siempre estar encima de los demás, brillar siempre con malas intenciones. No hay nada malo si usted puede, por sus cualidades, pasar a ser una persona brillante, pero el soberbio es posicionarse por encima del otro con una intención humillante. Si usted tiene logros, cualidades que te eleva, muy bien, pero este soberbio que se cree que es inteligente y que exige por encima de los demás un derecho de enorgullecerse para avergonzar a los demás, entonces estamos hablando que es una conducta maligna y dañina. Sí. ¿Por qué? Porque quiere pasar por encima de cualquier otro. No hay nada malo si usted sobrepasa o brilla sobre los demás. El mal del soberbio es que se posiciona por encima de todos con malas intenciones de humillar, de ridicularizar. ¿Por qué? Porque tiene un corazón lleno de egoísmo y de maldad. Ahora, primer punto que desarrolla esta riqueza, o primer cosa que se cuenta en este conjunto de riqueza en el espíritu del hombre, además de ser necio fue la puerta, la puerta que abrió. ¿Por qué? Porque el segundo punto es que pensó que era sabio. El hombre se creía que iba a alcanzar la sabiduría de Dios. Tercero,
al pensar que son sabios, exigen el derecho en sí mismo de ponerse por encima. Y esa actitud de ponerse por encima le da lugar a la soberbia. Y el tercero es el arrogante. Al ser o estar por encima de sus capacidades, le dan el derecho, o ellos sienten el derecho de brillar por encima de los demás y se hacen arrogantes. La palabra arrogante, estuve buscando, dice, la arrogancia viene de la palabra del latín arroga, que significa, es un adjetivo para definir al que no tiene humildad, y es una cualidad negativa. La arrogancia implica entonces, viene del latín, que arrogancia es la cualidad de arrogante. Este adjetivo arrogante, por su parte, se refiere a alguien altanero y soberbio. El arrogante siempre siente un orgullo excesivo de su persona. Oiga bien, un orgullo excesivo de su persona y exige un reconocimiento desmedido, creyéndose con derecho a tener tal privilegio que en realidad no le corresponde. Ese es el arrogante. El arrogante se atribuye una importancia demasiada basada en su autoimagen. Por lo tanto, el arrogante actúa en base a esa autoimagen distorsionada de sí mismo y quiere ejercer derecho y que se le atribuyan honores por esto. Los arrogantes son por esto los arrogantes son por ende humillantes y le gusta humillar a los demás en público. Óigame bien, el arrogante, como ya es también soberbio, le gusta humillar en público. Una persona arrogante es dañina, tóxica en cualquier grupo. ¿Por qué? Porque va a hacer sentir inferior a los demás, va a hacer con sus posiciones de que él es el único y a los demás lo desprecia. El arrogante es una persona mala con un espíritu enriquecido de un falso concepto de su propia personalidad. Por tanto, esto es un impedimento para heredar el reino de los cielos. Es una riqueza en la naturaleza caída que empavona el espíritu del hombre, junto con todo lo que ya he hablado, pero que a la gente del mundo secular, no, usted no se puede dar por vencida. ¿Y quién eres tú para humillarte? Tú tienes que presumir. Hermano, los consejos del impío son engaño, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque todas estas conductas tienen un principio en la soberbia, en la maldad, por la ignorancia, por la falta del conocimiento de la verdad, de la justicia de Dios. El arrogante se cree mejor que los demás, es un experto en todos los temas de las cuales nadie puede opinar delante de él. ¿Por qué? Porque la idea de él es la mejor. Sí, ese es el arrogante. No le interesa la opinión de otras personas. La arrogancia y la autoestima se parecen un poco, pero no son iguales. Pero bien, no quiero detallar mucho de esto, pero lo importante es subrayar, ¿verdad? Tenemos entonces que el soberbio, el ignorante. Todas estas cosas, mis hermanos, el soberbio, enorgullecen, levantan. Otro de los más peligrosos también es el orgulloso o cero el orgullo. Esta palabra viene del catalán arguil, que quiere decir excelente. Es la autoestima exagerada. Es parecida a la jactancia, al postín, a la altivez, a la presunción, al engrandecimiento y también en un extremo endiosamiento de sí mismo. Es la estimación excesiva que se cree superior a los demás. El orgulloso tiene una autosatisfacción personal, por tanto, está convencido de su valor y de sus cualidades. El orgulloso está consciente de que tiene cualidades
y por cuanto son buena verdad, entonces se siente orgulloso de sí mismo. A pesar de que hay ciertos orgullos que no son malos ni son dañinos en base a cosas, ¿verdad? Me siento proud about you, de mi hijo, de mi familia, de lo que pude hacer. Pero la modestia, mi hermano, es lo más lindo que puede existir. ¿Por qué? Porque uno debe esperar que otro te levante y no tú mismo. Cuando nosotros vemos esta estructura, vamos entonces a comprender con exactitud lo que quiere Jesús decir acerca de un espíritu pobre. Cuando el espíritu del hombre posee este conjunto de cosas y otras más que más adelante la vamos a detallar, verdaderamente tiene una riqueza injusta, una riqueza maligna. Sí, hay dos tipos de riqueza: las riquezas que vienen de Dios y las riquezas que no vienen de Dios. Y en este término no me refiero a riquezas monetarias físicas como bienes y cosas así. No, también hay una área, también hay una forma de que el hombre se puede enriquecer a través del conocimiento. El conocimiento es una fuente de riqueza que depende de las cosas que tú obtengas. ¿Por qué? Porque de la misma manera que la palabra de Dios es una fuente de riqueza de justicia, de riqueza de santidad, de riqueza de su amor, también hay otra fuente que es el pecado. El pecado entonces provee un conjunto de cosas a través de la estructura del diseño que se rompió para que el hombre entonces se empave más y se dañe más. Es precisamente lo que Dios quiere, que el hombre comience a limpiar su espíritu. Estuve viendo diferentes análisis acerca de esto. Usted sabe que hay hombres tremendos en el análisis de la palabra del Señor, que saben los idiomas, los originales, que saben gramática. Y dicen estos hombres que si usted atiende bien la estructura del Sermón del Monte, Jesús no está hablando con personas que no le conocen. Jesús está hablando, según Mateo, a sus discípulos, a pesar de que había más personas, pero estas características las está hablando a hombres que sí lo siguen, a mujeres que ya lo seguían. Más adelante usted se da cuenta y dice, porque de vosotros es el reino de los cielos, y los llama la luz del mundo, los llama la sal de la tierra. ¿Cómo puede ser que sea para personas inconversas? Esta palabra la está hablando a personas creyentes, a personas que ya lo seguían. Pero bien, ¿quién podrá entonces despojar aquel espíritu enriquecido? ¿Quién es capaz entonces de hacer que este hombre interno sea saqueado, sea limpiado? Por eso nosotros decimos que verdaderamente Jesús se refería a aquellos a quienes él ya había limpiado. Y comenzó a decirles, ustedes serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque van a pensar mal de ustedes. En la palabra del Señor nos dice que Jesús le hablaba a sus discípulos diciendo que el mundo ama las cosas que son del mundo, pero que no ama a la gente que Dios escogió. Por eso sabemos que Jesús le está hablando a sus discípulos. Por tanto, lo que hemos sido llamados, amén, a una vida, a ser parte del reino de Dios, amén, debemos tener una disposición de mantener esta pobreza santa y buena, una pobreza justa, una pobreza que a pesar de que en el término malo, en el término pobre, toda la gente cree que ser pobre es malo, pero Dios no habla como nosotros hablamos. Dice, bienaventurados son. La palabra bienaventurado, makairo, feliz, que es una extensión doblemente de lo que se dice, felicísimo, es usted. Amén. Cuando eres un invitado a ser despojado, sé feliz, alégrate, eres un dichoso. ¿Por qué? Porque los hombres pobres de espíritu, los que no son poseedores
de orgullo, de vanidad, de soberbia, de arrogancia, de altivez. Estos hombres que tienen ausencia en su espíritu de vanidad, de orgullo y sobre todo, hermano, de soberbia, son candidatos a entrar al reino de los cielos. Es un despojo. Solo Dios puede hacer ese despojo. Jesús pide que el espíritu sea pobre. ¿Por qué? ¿Es que ya están enriquecidos? Sí. Un hombre por naturaleza nace pecador. Un hombre por naturaleza trae consigo los instintos del pecado. Un hombre, pues, solito peca. Se desarrollan aquellos malos pensamientos de orgullo, de vanidad, de soberbia, de un conjunto de cosas que usted sabe que pelean con uno y que son basados al egoísmo. Es el egoísmo el que mueve y promueve nuestro yo, ¿verdad? Con soberbia, con maldad. Queremos imponernos sobre los demás, pero no nos damos cuenta que viene de un principio totalmente satánico. Dios pide a su pueblo, amén, de que sean pobres, pero esa pobreza al cual Dios quiere que nosotros seamos, amén, es pobre para lo malo, es pobre para lo que le desagrada. Cuando un hombre toma la decisión de sacar de sí todo lo que no conviene, se está autodespojando. Si nosotros atendemos la palabra riqueza, ¿qué es riqueza? Acumulación de bienes en primer sentido. Pero ¿sabe usted que hay hay naciones que son ricas, por ejemplo, naciones que son ricas en ciertos materiales, hay suelos ricos en ciertos minerales, ¿verdad? Pero carecen de otros. Sin embargo, Jesucristo apunta y habla a una pobreza, amén, una pobreza, porque lo que hay ahí de riqueza es un impedimento. Por tanto, un espíritu sencillo, humilde, limpio, lleno de su amor, entonces puede reconocer que Dios lo es todo, que Él depende de Dios, que no necesita ser guiado por los demás, que no necesita el apoyo de los demás, en el sentido de que si te lo niegan, no te vas a morir por eso, no te preocupes. Veamos entonces la característica de estos pobres de espíritu. Amén. Es opuesto, pero el arrogante le gusta, ¿verdad? Siempre humillar. Pero qué bonito es un hombre humilde. Un hombre humilde no se exalta a sí mismo, no es orgulloso. Un hombre humilde, como dice Primera de Pedro 5:5 y Primera de Pedro 4:13, ¿verdad? Está ahí a la disposición de Dios. No le gusta a los hombres humildes, a los hombres pobres, ¿verdad? No le gusta ser halagados por los hombres. ¿Por qué? Porque verdaderamente reconoce que su halago viene de Dios. La Biblia nos habla de que tenemos que tener mucho cuidado con los halagos. Los halagos son una trampa. Si tú haces una cosa buena y nadie te aplaude, no te preocupes. El hombre que mejor cosas buenas hizo no fue aplaudido, fue Jesús. Al contrario, por las cosas buenas que hizo, le cortaron la cabeza. Sí, por obras buenas no te vamos a matar, sino porque tú siendo hombre te haces Dios, porque tú quebraste el día de reposo, y porque tú. Pero lo mataron. Muy bien. Ocuparse del hombre interior es el deseo de Dios. Dios desea que nosotros, gloria a Dios, estemos trabajando nuestro hombre interior, estemos pendientes de él. ¿Para qué? Para que se mantenga humilde. Porque si nosotros lo descuidamos, la soberbia sube. Un hombre que descuida su tierra, sus bienes, lo que Dios le ha dado en sí, es un hombre que muy pronto, así como cuando usted abandona el patio, que a los 2 meses la hierba está de este tamaño, tiene espina y hasta culebra, serpiente, ¿cómo se llama? Escorpiones va a encontrar.
¿Por qué? Porque no lo está limpiando. Así surge de nuestra naturaleza, así surge a nuestro espíritu un conjunto de maldad cuando usted no comienza a labrar y a limpiar su tierra. Un hombre humilde no le importa si ocupa el último lugar. Un hombre humilde no exige. Un hombre humilde está contento con lo que Dios le da y con lo que los hombres le asignan. Un hombre humilde renuncia a sus propios beneficios para el beneficio de los demás. Filipenses 2:4 dice claramente, su único deseo es hacer la voluntad de Dios, sí, pero el hombre rico en su espíritu de maldad no desea hacer la voluntad de Dios. Él desea hacer su capricho, lo que es para sus aplausos, lo que es para su vanagloria, porque eso es lo que está buscando. Jesucristo habló claramente acerca de que cuando una persona es enviada de Dios, le da la gloria a Dios. Pero cuando una persona anda por sí mismo, anda buscando sus propias cosas, habla sus propias palabras, no busca el favor de las personas, sino un hombre humilde no busca el favor de las personas no busca el favor de las personas, sino que busca el gran favor de Dios. Consciente de todo lo que es, se mantiene. Amén. Es feliz en donde Dios lo pone. Un hombre humilde es feliz donde Dios lo pone. Amén. No está peleando, no está regañando. ¿Por qué? Porque tiene una condición de que reconoce. No desea nada más, sino lo que Dios le da. Cualquier pequeñez es una grandeza para él. No desestima a nadie. ¿Por qué? Porque es humilde, no discrimina, se mantiene tranquilo, valora a los demás aunque sean pequeños. Es un servidor de todos. Sí, Mateo capítulo 9:35, 1 Corintios 9:11 al 23, Romanos 12 del 15 al 16. Usted encuentra todos esos versículos bíblicos. Amén. ¿Por qué? Porque es importante que Dios trabaje un corazón humilde. ¿Por qué? Porque es un candidato a poner la pieza más grande de todas, que es el amor de Dios. Sí, un corazón limpio es lo que Dios quiere. De la misma manera, si nosotros tomamos una bolsa, yo traía una bolsita para hacer una figura, pero ahora casi un poquito difícil hacerlo. Si usted toma un saco o una bolsa y comienza a llenarla de lo que usted quiera, no importa lo que sea, usted comienza a llenarla. Esta bolsa automáticamente se mantiene, se sostiene, porque su capacidad a su espacio se mantiene. Usted ve que se eleva la bolsa. Una vez que usted comienza a sacar de ella todos los elementos, sustancia o materia que usted haya puesto en ella, ella comienza a caer literalmente. Se baja. La palabra humildad también está asociado al que se baja, al que se doblega. La palabra altivez es opuesto al que está encima, erguido. Son palabras en lenguaje figurado, pero que dejan una connotación muy profunda a las verdades que Dios quiere que nosotros entendamos. Un corazón humilde, un espíritu vacío, limpio de arrogancia, siempre está dependiendo, humble, rendido, caído, derretido a los pies de Dios. Un hombre altivo nunca busca a Dios. Un hombre soberbio no necesita a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente sus pensamientos le dicen, no, ¿y para qué Dios? Dios no existe. Eso es la humanidad. La humanidad, mi hermano, ¿usted quiere saber cómo está la humanidad? Vete afuera a repartir tratadito para que tú veas la soberbia del hombre. Yo no lo necesito. Aún así, personas que son cristianas, yo soy cristiana, yo no lo necesito. No, hermano, tiene que ver gente, jóvenes,
bonitos y feos, en un 95, casi un 99%, rechazan lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque están altivos, están enriquecidos de malos conceptos, de malas ideas, y esas riquezas son fatálicas. Esas riquezas le impiden al hombre entrar, ser parte del gobierno de Dios, un heredero de Dios. Sí, mi hermano, estas riquezas son un opositor directo en contra de aquellos a quienes Dios ha diseñado. Yo tengo aquí, ¿verdad? No sé dónde puse, se fue. Tengo aquí que estas riquezas son injustas, son malas, estas riquezas están llenas de maldad, son inútiles. ¿Por qué esa riqueza de malos pensamientos son inútiles? Porque impiden que alguien o que el hombre llegue a Dios. Estas riquezas que se acumulan en el pensamiento, en el espíritu del hombre, es injusto. ¿Por qué? Porque le quitan el derecho que Dios le ha dado a cada hombre para que venga a él y sea parte de su reino. Dios diseñó el reino. Amén. Dios gobierna en su reino, mas sin embargo ha llamado al hombre para que sea parte de ese reino. Se lo ha dado a la iglesia para que sea parte de ese reino. Jesús le habló y le dijo a sus discípulos, que vuestro Padre le ha dado, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le plujo darte el reino. ¡Wow! Y si tú tienes reino, dime ¿de qué otra cosa tiene necesidad? Si usted es dueño de un imperio, ¿qué cosa más necesita? Estas riquezas, además de que son injustas y dañinas e inútiles porque te impiden, amigo, hermano que está escuchando, estas riquezas de soberbia, de vanidad, de orgullo, de ignorancia, de necedad, son un impedimento que te detienen a ser o a entrar al reino de Dios. Son dañinos, son malos. Estas cosas le hacen un mal a las criaturas del Creador, ya que impiden que ellas regresen a su herencia. Hay una heredad en los cielos, mi hermano. Todas las promesas que Dios le ha hecho al hombre es para obtenerla. Amén. Además de que son inútiles, injustas y dañinas, también son extrañas. ¿Por qué son extrañas? Porque no pertenecen al diseño que Dios creó al principio. Por tanto, son extraños. Mi amado amigo, hermano que escucha, en este momento quiero decirte que si Dios está pidiendo cosas en ti, primero, no te detenga. Segundo, no va a perder nada. Tercero, usted va a ganar. Sí, porque los pensamientos de Dios, como dice su palabra en Isaías capítulo 55, 8 y en el 5:20, que tus pensamientos y los de Él son opuestos. Que las cosas que tú anhelas y veneras como buenas, a Dios no le interesa. Dios no quiere esas cosas, esos pensamientos en ti. ¿Por qué? Porque son opuestos a la estructura de su justicia y nada injusto podrá entrar a poseer lo que es de Él. Un corazón sucio, un corazón indigno, no puede ser heredero de lo que es de la justicia. Por tanto, es importante, amén, que los anahuim de Jehová, estos son los que invocan humildemente, con conciencia de sus propias limitaciones para depender de la existencia de Dios. Dios quiere que dependamos de Él. Anahuim es en hebreo, ¿verdad? El pobre de Dios, el mendigo de Dios, el que depende de Dios. ¿Y qué usted está diciendo, mi hermano? Que eso es una vergüenza, yo ser un mendigo. Te dije ya que los pensamientos de nosotros son diferentes. Dios diseñó al hombre para que dependa de Él 100%. Dios no te está pidiendo nada que no puedas dar.
Dios no te está pidiendo lo que no es de Él, lo que no puedes dar. Dios te está pidiendo lo que tú le puedes dar y lo que verdaderamente es un impedimento para Él quitarlo. ¿Por qué? Porque Él tiene buenas y mejores cosas. Sí, la humildad, la mansedumbre, la bondad. ¿Qué cosas más bonitas son estas, mi hermano? Amén. La misericordia. Qué bueno es ser misericordioso, pero qué feo es ser arrogante, altivo, vanaglorioso, soberbio. Pero qué bueno es tener en el corazón, amén, el sello de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios de los cielos. Quiero orar por ti ahí donde tú estás, amado amigo, hermano, que está escuchando este mensaje. Si hay cosas todavía de estas que hemos mencionado, pídale a Dios que la quite, échala, no importa, empobrécete de maldad, fuera, mejor soy pobre, fuera. De orgullo, para afuera, me quedo pobre de orgullo, de arrogancia, de soberbia en la gloria. Pero me quedo en cero, pongo las cuentas en cero de toda esa maldad, porque hay una riqueza eterna, la riqueza de bondad, la de misericordia, la riqueza de su Espíritu Santo. Con esas bondades divinas son las que Dios quiere enriquecerte, porque con ellas entrarás al reino de los cielos. Padre, muchas gracias por mis hermanos y amigos que están viendo y que verán, Señor, a lo largo del tiempo este mensaje. Te pido, Dios, que trate con sus vidas. Amigos, si usted todavía no ha empobrecido su alma, dígale: Señor, despojo mi vida de todo orgullo, de toda soberbia, de toda ignorancia, de toda necedad que me impide ser un heredero de los cielos. Señor, aquí estoy. Permíteme por Cristo Jesús ser parte de tu reino, ser un heredero genuino, Padre, de tus riquezas en gloria, que son infinitas, que son verdaderamente lo que necesita mi alma. En el nombre de Jesús, recibe las bendiciones de Dios ahí en tu hogar, en tu casa, ahí donde te siente, Padre, recibe esa vida. Bendice tu pueblo, Señor. Mis hermanos que están ahí, bendígalos, oh Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios bendiga a nuestra hermana. Amén. Este pensamiento de la palabra de Dios acerca de la bienaventuranza, en la cual nos señalaba enfáticamente sobre la dependencia total del Señor. 100%. El Señor le dijo a sus discípulos: sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Amén. Le damos gracias a Dios una vez más, recordándoles a ustedes que el domingo a las 12 del día estamos aquí y a la 1:30 de la tarde para recibirlos, como siempre, con los brazos abiertos, corazón bien grande. Estaremos aquí. Tráigame un invitado para el día domingo. Traiga un amigo, traiga un vecino. El Señor tiene una palabra para nosotros. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este servicio que hemos tenido en esta noche. Amén. A las 8:30 tenemos el servicio de oración, de intercesión, hasta las 11 de la noche, 11:30. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por esta palabra que hemos tenido. Gracias por mi hermana, en el nombre de Jesús. Y señores, como siempre, Señor, cada persona, cada amigo, cada hermana, cada familia que ha escuchado esta palabra, Señor, sean bendecidos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.